De momento debería... De momento sí vamos a continuar. Vamos a grabar. Bueno, ustedes graban, ¿eh? Porque aquí ya, como ya no tengo permisos, Sí, doctor. ya no me da autorización. Ok. Muy bien, chicos. Pues vamos empezando, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Sí. Está bien. Entonces, aquí sí les voy a encargar la grabación porque así no me deja. Entonces, la última clase nos quedamos en esta diapositiva. Estamos empezando a ver primero cuáles son las características de un proceso inflamatorio articular en la radiografía. Esto precisamente son características tanto agudas como crónicas, donde la primera parte vemos cómo es que más que nada hay afección de los tejidos blandos, que es lo que más vemos. Posteriormente, cómo va evolucionando a la erosión y osteopenia de las estructuras óseas y posterior, bueno, ya lo que es la anquilosis y subluxaciones. Prácticamente estamos hablando de la historia natural de las patologías como la artritis reumatoide, como un ejemplo, no siendo la única de tipo inflamatorio, pero podríamos decir que sería la principal. En la siguiente tabla, la que ya deben ver que se llama correlación radiológica en degeneración articular, ya estamos hablando propiamente de patologías de desgaste, en las cuales más bien nos referimos a procesos degenerativos como tal. En este caso, pues el principal exponente pues es la osteoartritis. Como les mencioné, el primer punto que se me hace muy importante es la disminución del espacio articular asimétrica. Esto es bien común en múltiples tipos de lesiones. Por ejemplo, en una lesión del menisco, después de varios años, por ejemplo, digamos el menisco medial, después de varios años, a nivel medial de la rodilla en la radiografía se puede ver que el espacio articular se hace más delgado o disminuye en comparación al lateral o el que corresponde al menisco lateral. Y esto, pues bueno, simplemente significa que es un tipo de desgaste el cual pues va haciéndose evidente con el tiempo. Obviamente pues este tipo de imagen no es inmediata, por ejemplo de que un deportista se acaba de lesionar el menisco medial y ya se va a ver así. Generalmente lo que vas a ver primero es edema de tejidos blandos, o sea, inflamación en el momento agudo de una lesión. Pero ya con el tiempo, este tipo de lesiones tiende a disminuir el espacio, pero generalmente es de manera unilateral. Después vamos a ver lo que es la esclerosis de hueso subcondral. Aquí este tipo de lesión se vuelve como una... Un segundo, aquí debe aparecer. Ok. Me parece que esta todavía no tenía las imágenes, pero no pasa mucho. Después se las enseño, pero bien. Ahorita van a ver un dibujo. Digamos que es una cabeza de un hueso. Pongámoslo por lo menos, por ejemplo, la tibia. En este caso, conforme el tiempo avanza, la parte cortical, la parte más externa del hueso, va adquiriendo mayor radiopacidad. ¿Qué significa esto? Que se va haciendo blanca. Esto generalmente por el recambio óseo. Podemos decir que es una manera en como que se va engrosando. Este hueso subcondral, a nivel de donde está la inserción tendinosa, se va a ver, a diferencia del otro lado, más marcado, como una línea. ¿Ok? A diferencia del lado que generalmente es más sano. Entonces, esto lo podemos señalar como la esclerosis subcondral.
Los quistes subcondrales ya los vimos, como les mencioné, es una lesión típica de desgaste, de desgaste muy localizado. Este tipo de lesión generalmente señala un punto de daño muy específico. Generalmente es muy marcado como una esfera, un círculo, cuyo borde es radiopaco, muy franco. ¿Ok? Entonces, un quiste sería muy similar a esta lesión. ¿Cuál sería la diferencia importante con hablarlo con una erosión? Las erosiones, este borde que dibujé es más difuso, casi no es marcable la diferenciación entre las áreas radiolúcidas y radiopacas se disminuye y en el quiste no. El centro es negro, radiolúcido y el borde es radiopaco, bien marcado, ¿ok? Esa es la diferencia principal con el quiste. Por ejemplo, vamos a poner una poquito más abajo. No va a quedar así bien definido, pero pues podemos ver que aquí el borde de abajito es más difuso. Debería verse como una transición, no muy bien específico, pero no lo puedo imitar lamentablemente con un lápiz aquí, pero bueno. Vamos a borrar un poquito nuestro hueso. Ahí está. Ahí disculpen si soy en muchos ladridos, andan juguetones mis perros. Ahí sí yo no puedo controlarlos a veces. Entonces, aquí tenemos otra vez nuestro huesito. Luego, los osteofitos. Los osteofitos son lesiones de osificación, son extensiones que generalmente se inician en los remanentes cartilaginosos. Generalmente son en las zonas de revascularización, después se van osificando. Entonces, normalmente, la gran mayoría de los osteofitos los vamos a ver a este nivel. En este caso, este huesito que dibujé es como una falange. Las caras laterales de la falange se van formando estas salientes óseas. Generalmente son en las superficies que tienen contacto con los tendones. Y les digo, es secundaria a una osificación de zonas de revascularización en el cartílago. Y se van extendiendo, van con el tiempo creciendo, así como ha ido creciendo en el dibujo. Estas generalmente no son dolorosos en la mayoría de los casos. Hay puntos donde pueden sí generar cuadros de dolor específico, por ejemplo, en el espolón calcáneo. Pero francamente, el espolón calcáneo es un tipo de osteofito, pero francamente en la mayoría de los casos son asintomáticos, simplemente son un hallazgo radiográfico. Se pueden encontrar prácticamente en cualquier hueso con cortical, o sea, por ejemplo, huesos del pie, huesos de la mano, se pueden encontrar en los huesos largos de piernas, en huesos largos de brazos, se pueden encontrar en los huesos de la columna vertebral, donde es de los lugares más comunes a observar. Luego está lo que es los signos de reforzamiento y la osteofitosis generalizada. Esta es bien común en columna vertebral. Esto en columna vertebral muchas veces se conoce como el encuadramiento, en el cual el reforzamiento es en toda en la región cortical, o sea, toda la región periférica de los huesos de la columna. Y generalmente se llama encuadramiento porque genera como un cuadrado muy marcado en sus bordes. En este caso, espero que se estén viendo los dibujitos porque ahí sí desconozco a veces que la conexión te permita.
Bueno, aquí tenemos un juego de 3 vértebras. Las vamos a llamar lumbares. L1, L2 y L3. De estas vértebras, digamos que hay una lesión en L2. Esta lesión con el tiempo va generando este tipo de apariencia. Este tipo de apariencia es la que nosotros le llamamos el encuadramiento, donde el borde muy bien definido se ve más marcado, más grueso. Y aparte va generando esos piquitos que nosotros lo podemos llamar como osteofitosis, o sea, son osteofitos en todas las esquinas de la lumbar. Muy bien. Esto es normalmente lo que llamamos encuadramiento. Lo que es que toda la periferia está muy radiopaca, o sea, muy blanca, bien marcada, engrosada, de borde bien definido, y el centro se observa pues erosivo, prácticamente radiolúcido, o sea, oscuro. Y salen estos piquitos que son los osteofitos. A eso se refieren estos signos de reforzamiento. En columna lumbar o vertebral más bien, porque es en toda la columna, se le conoce como encuadramiento. El resto de los huesos, pues bueno, eso es el signo de reforzamiento, cuando la región cortical de alrededor, de manera generalizada, se va engrosando, dando esta apariencia. De encuadramiento sí hay una imagen en esta diapositiva, pero más adelante se las voy a poner. Ahorita el dibujito, el objetivo es darlo a entender rápido. Ahí, vamos a borrar. Ahí está, ya se borró todo. Colapso del hueso subcondral. En este caso, el colapso es una reducción del tamaño o una lesión súbita del hueso que no era esperada. Es un tipo de fractura prácticamente. Aquí vamos a dibujar dos huesitos en el cual vamos a poner otra vez nuestro hueso tibial. Podríamos decir que así es normal. Pero debido a la erosión continua en alguna enfermedad como la artritis reumatoide, pero ya en fase de desgaste, o de la osteoartritis propiamente dicha, el hueso se aplana en un punto. En este punto general estamos hablando de la cara lateral. Ahí pueden observar cómo cambia la morfología. En este caso, se observa francamente como una parte como que se llega a aplanar, o sea, pierde sus características anatómicas normales. En este caso, por ejemplo, hablamos de las zonas del hueso trabecular, que generalmente es donde están en los huesos largos, estas zonas en conjunto, que son todas las zonas de hueso trabecular. Esto puede ser tanto en tibia, en fémur, por ejemplo, a nivel de articulación coxofemoral o a nivel de articulación de rodilla puede suceder. Son los lugares más comunes donde pueden llegar a observarse este tipo de lesiones. Fragmentos intraarticulares libres, ese es bien sencillo, es muy común en rodilla. Aquí vamos a poner un fémur. Aquí vamos a poner una tibia. Se refiere a fragmentos radiopacos que se pueden ver en el espacio articular. A veces es uno o dos, a veces son varios bien francos vistos. Esos son los fragmentos intraarticulares libres. Los otros que se pueden ver son las fracturas avulsiones. Esas no hay que confundirlas con esto. Las fracturas avulsiones son francamente una separación del hueso. Generalmente es en el área de la inserción de los tendones. Y ese también es un dato generalmente desgaste tardío. Es muy común verlas en pacientes asintomáticos, también en lesiones recientes, pero generalmente no tienen una repercusión clínica inmediata. Simplemente son un dato de fractura y de desgaste tardío en muchos casos. Entonces, para que no confundan con los fragmentos interarticulares libres. Aquí en este caso podríamos decir, por ejemplo, que aquí vemos el cachito de hueso. Esta sería una fractura avulsión, para no confundirla.
Y fragmentos intraarticulares serían los de acá, del otro lado, los que señalé, del lado derecho. ¿Ok? Sí. Disculpen, están hablando porque no alcanzo a escuchar, ¿eh? Ok, bueno, voy a continuar, ¿eh? Ahora, las alteraciones de alineación y deformidades. En este caso, es bien importante entender que enfermedades como la osteoartritis también se caracterizan a lo largo del tiempo con deformidades. Este tipo de deformidades se pueden dar a través de varios mecanismos que se engloban aquí en la radiografía patológica. Uno, la esclerosis subcondral del hueso puede ser tan importante que causa un engrosamiento visible a la inspección sin radiografía. Esto va a causar una deformación también tanto en los ligamentos como en los tendones, y esto puede causar deformidades que son visibles, digo, tanto a nivel macroscópico, clínico y radiológicamente. En este caso podemos hablar, por ejemplo, es muy común a nivel de metacarpos, que podemos ver que los nudillos de las personas trabajadoras se van engrosando. Esto les va limitando de movilidad y a veces causa subluxaciones, pero generalmente lo que se puede llegar a ver es un engrosamiento importante del nudillo con limitación para la extensión. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que estas son las cabezas de los carpos. Ya engrosadas, y por dentro, por ejemplo, estamos viendo que normalmente la cabeza del carpo es así. Toda esa esclerosis genera ese tipo de deformidad que se puede llegar a ver por un cambio de posición del hueso sin llegar a tener que ser una luxación. Podríamos decir que simplemente no regresa a su posición de reposo habitual. ¿Ok? Entonces la parte interna podemos considerar que es el tamaño o el grosor normal de los metacarpos, y la región externa es la área engrosada, que ya se ve pues completamente radiopaca, o sea, blanca. Y esto es a fin de cuentas lo que va a causar la deformidad en estos huesos. Se puede ver a diferentes niveles. En caso de rodillas, también lo que se puede ver muchas veces es radiolucidez, o sea que se hace erosiva la patela. Voy a dibujar una rodilla de lado. Normalmente la radiografía de rodilla se toma la rodilla en ligera flexión en reposo y aquí la patela. En este caso, es muy común que la patela con el tiempo, en un deportista, si llega a tener un desgarro o algo por el tendón, estas, que casi siempre es más común acá, lleguen a subirse, lleguen a migrar. Esa es una lesión muy común en deportistas. La otra característica, como les mencioné, es de que desde el centro se va haciendo radiolúcido, o sea, se va haciendo más negro. Y esto va avanzando. Este es un tipo de desgaste de la misma, una erosión que se hace con el tiempo. ¿Ok? Es común también a veces que en las lesiones se vean las fracturas. Generalmente en la patela o rótula son lineales que se llegan a observar. Esas son lesiones características de desgaste generalmente, que van evolucionando con el tiempo. Regiones específicas, ya vamos a hablar. Les traigo fotos de columna para que las puedan ver. Las lesiones en columna reciben varios nombres como de tipo epónimo. Estas se conocen así, pues realmente en especialidades como ortopedia y reumatología. Yo creo que estas en algún punto ya debieron verlas en ortopedia. La osteitis o encuadramiento es esta, en donde se van engrosando los bordes, como les señalé. Y aquí, si ven ya la imagen, pues se ve el cuadrado que se forma. En las flechas, aquí señalo un osteofito, que se ve franco, franco, franco. En las dos flechas, de hecho.
Aparte del osteofito, se puede observar otra lesión característica en columna, que son los, a ver, ¿dónde está? Sindesmofitos. Es que se me fue el nombre, pero ahí está. Son los sindesmofitos. Este tipo de lesión es esta. Es una radiopacidad que brinca de vértebra a vértebra. O sea, podemos decir que ocupa los bordes de lo que ocuparía los discos intervertebrales. O sea, estos bordes se van haciendo radio opacos, se van engrosando y se van observando. Esa es la lesión, esa es la otra lesión. Vamos a borrar, listo. Aquí podemos observarlo un poquito más. También aquí los osteofitos se pueden llegar también a observar un poquito más en los bordes de manera más clásica. Esto se lo voy a ir señalando, nada más que tengo que sacar el plumoncito con cada diapositiva que cambio. Aquí están nuestros osteofitos. Aquí sí se ven prácticamente en todos. Esta región son las regiones de esclerosis. Como pueden ver, en conjunto forman un cuadrado. Ese dichoso cuadrado es lo del encuadramiento. Todas esas líneas blancas en el borde es el hueso engrosado y forman el dichoso encuadramiento. Y es un signo más específico cuando ocupa las cuatro caras que se ven en las radiografías tanto AP como lateral. Este en conjunto, que parece una columna o una caña de bambú, así recibe su nombre como columna de bambú. En este caso es una suma de lesiones de la esclerosis seguida de los huesos con los osteofitos a los lados y los sindesmofitos que se forman. Esto es como que dice una suma de signos que se ven a lo largo de toda la columna y generan esta imagen como de bambú o de tallo de bambú. ¿Ok? Así que en conjunto esta suma de signos formarán esta imagen que ven, que es la columna de bambú. Esta es una imagen de un infiltrado de un absceso en el disco. En este caso le marca un signo que se llama la disitis. La disitis es una lesión propiamente del disco intervertebral. Es muy difícil ver lesiones del disco intervertebral en radiografía común. Este es un signo más bien clásico en tomografía y en resonancia magnética, que por ejemplo es el caso de esta imagen de resonancia magnética, donde podemos ver dos vértebras con fractura aplastamiento. En medio de ellas existe esta región hiperintensa, que lo que marca es ahora sí que es un proceso de acumulación de líquidos de los tejidos blandos, que generalmente se puede deber a un absceso o a una infección del mismo disco, que es lo que estamos en este momento viendo. Señalo para los que a lo mejor no son tan perspicaces, esta misma lesión causa compresión a nivel de médula espinal. Estos cuerpos vertebrales señalo específicamente que han disminuido su espacio, se han colapsado. Estos se llaman fracturas aplastamiento. Estos sí debieron saber bien en ortopedia. Aquí arriba es otra disitis. Este es un disco intervertebral. Está muy edematizado. Por eso se ve de mayor intensidad en esta fase. ¿Ok? En este caso no hay evidencia de que de que exista infiltrado, de que exista un proceso de absceso como tal, pero sí se ve que pues este disco está inflamado. Y el de abajo ligeramente en su borde superior. Aquí ya lo señalé. También parece
pasar por este mismo proceso. Pero el que tiene el absceso franco es el del medio en los que las vértebras están ya destruidas. Este signo es muy característico de enfermedades como la espondilitis anquilosante. También se ve en otras enfermedades que pueden causar anquilosis de las vértebras, por ejemplo, un desgaste lumbar muy importante que generalmente se puede observar más localizado en dos vértebras. O, uy, ya se me movió esto, vamos a regresar. O, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, una cirugía donde se tenga que fijar la columna, o sea, hacer una anquilosis quirúrgica. Evidentemente, en estos casos, lo que es que se dejan, que en este caso son los fijadores, que son fijadores de hierro que pues, se verían a cada lado, aparte de esta línea. Esta línea habla de un proceso inflamatorio y una calcificación de los tendones, tanto el medial como los laterales de las dos vértebras, ¿ok? Cuando es el medial y se ve esta línea, se conoce como signo de la daga. Cuando los laterales están puestos, se le conoce como signo del tranvía. En este caso, creo que el tranvía no lo traigo. No me salió. Voy a repetir las imágenes. Pero entonces, este primero es daga. Y les voy a dibujar cómo se vería el tranvía. Entonces, el tranvía se vería las líneas así. ¿Ok? Pueden verse 2 o 3 líneas. La línea media es el ligamento medial. Realmente los ligamentos laterales son los necesarios para el signo del tranvía. ¿Ok? Generalmente cuando es secundaria espondilitis anquilosante es una lesión que aparece después de varios años, no aparece de manera inmediata. Este de aquí, no lo traigo en nombre apuntado, esta es una luxación atlanto-occipital. Esta es una complicación que ya es antigua, ya no se llega a observar de la artritis reumatoide. Se detecta por radiografía por medio de una radiografía de 3 tiempos en flexión, neutral y extensión. Se mide a través de, ahora sí, de una regla, la separación que se puede llegar a ver a través del foramen. Este tipo de lesión era de las más graves en artritis reumatoide y era una causa importante de muerte en el pasado, porque causaba decapitación interna. Podía ocupar el canal medular y causar una sección medular a este nivel que pasa prácticamente el bulbo raquídeo. Causaba muerte inmediata. Si les iba bien a los pacientes, podría causar cuadros de parestesias y cuadraplegia en algún punto de tiempo, pero en los peores de los casos causaba muerte inmediata, sin ningún tipo de resolución. Actualmente, aparte de esto, podía causar fractura de la apófisis odontoides, que acuérdense que es la unión entre el atlas y el axis, y actualmente ya no se ve. Es muy raro. ¿Por qué? Porque esta era una complicación tardía de pacientes que no recibían tratamiento a lo largo de su vida. Actualmente, por más tarde que veas un paciente de artritis reumatoide, generalmente reciben tratamiento en los primeros 5 años de enfermedad. En 5 años ya la enfermedad está avanzada, pero generalmente se llega a recibir tratamiento para llegar a evitar por lo menos esta complicación, que es la luxación atlanto-occipital. Y recuerden, su principal riesgo era la muerte súbita. Ya es una complicación extremadamente rara. Yo creo que ya asociada a artritis reumatoide, si se llega a ver es en reportes de casos. Ya la traumática es la más común. La traumática, pues, es lesiones deportivas, por ejemplo, un golpe en la cabeza por un balón, pero ya actualmente sería la más común. Ahorita por artritis reumatoide esto ya no se ve. Dentro de radiografías existen escalas de valoración para poder determinar el daño articular. En artritis reumatoide, las dos clásicas son estas, Larsen y Barden-Hayden. Les voy a ser franco, no les voy a pedir que se las aprendan. En la vida cotidiana, por lo menos dentro de medicina interna,
no las utilizamos. Los médicos reumatólogos sí las usan y se me hace algo muy específico del área que a lo mejor no tiene caso para alguien de primer nivel o de medicina general utilizar, pero de manera, ahora sí como que histórica, a ustedes les sirve saberlo. O sea que si se los llega a preguntar en examen, nada más les voy a preguntar los nombres, no les voy a preguntar cómo constan. Larsen es la más sencilla por mucho. Larsen mide esta escala de erosión por grados. Grado 0, grado 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Como pueden ver, el primer grado es prácticamente la articulación normal, espacio articular conservado. Me gusta sacar aquí en este el plumoncito, permítanme. Ahí está el plumón otra vez. Grado 2, hablamos de que generalmente los espacios están conservados, pero empezamos a ver erosiones, por lo menos en un área del hueso. Grado 2, ya tenemos que ver al menos 2 erosiones que pueden ser en el mismo hueso o contralateral. Por ejemplo, en este hueso tenemos 3. Grado 3, ya por lo menos la erosión se hace muy importante e inclusive se puede ver un aplastamiento del hueso o la erosión muy avanzada, que sería este caso. En grado 4, la erosión importante es al menos en los 2 huesos y ya aquí empezamos a ver disminución del espacio interarticular, ¿ok? Bueno, desde este grado ya se empieza a ver, pero en el grado 4 ya es más evidente. Y en el último grado, ya la destrucción del hueso es total. Generalmente aquí ya se pierde la simetría por completo y el espacio articular ya no se define tan bien, ¿ok? Aquí generalmente ya existe casi siempre el proceso de anquilosis. Estos son los grados de Larsen. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, Barden-Hayden. Barden-Hayden es una clasificación más específica y más dificultosa para realizar. En este caso, Barden-Hayden da una puntuación y la suma de estos puntos nos da, ahora sí que, la gravedad. Entonces, los puntos se hacen en las diferentes articulaciones, tanto de manos como pies. Es una puntuación de acuerdo al número de erosiones que se pueden ver. Luego esto se suma y de acuerdo al cálculo se da un grado de severidad. ¿Ok? Generalmente se usa mucho para el diagnóstico radiográfico en artritis reumatoide y para el seguimiento. Actualmente, pues ya para diagnóstico no cayó en desuso por los nuevos criterios. Los criterios de la ACR EULAR. La ACR es el Colegio Americano de Reumatología y la EULAR es la Liga Americana contra el Reumatismo. Son los dos colegios principales en el mundo. Uno es de Europa Occidental y el otro pues es de Norteamérica. Se conjuntaron para hacer los nuevos criterios diagnósticos y por eso se llaman los criterios ACR-EULAR. Y quitaron esto, lo de Barden-Hayden. Anteriormente sí estaban contemplados, pero ya actualmente ya no. Y es de mucha utilidad, pero les digo, más que nada para el área de reumatología. Siguiente punto. La sacroileitis. La sacroileitis es una lesión de la unión del hueso sacro con las crestas ilíacas. Este tipo de lesión se caracteriza por varias fases. Generalmente inician con la disminución de este espacio, después con la esclerosis subcondral del hueso, después esta se va engrosando hasta que se observa una fusión completa de las crestas. Esto se da por varios grados. Disculpen, ¿hicieron alguna pregunta o hablaron? No, doctor. Ok, bueno, continúo. Entonces, esto se puede definir en diferentes grados. La sacroileitis es característica de las de las espondiloartropatías o artritis seronegativas. Aquí hay una lista de las principales exponentes, que es la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva o el síndrome de Reiter y la artritis psoriásica. También se puede ver en infecciones del propio hueso. Entonces, para los que no ubican esta unión que les mencioné, aquí está. Esta es una radiografía normal. ¿Ok? En este caso,
Esta es la unión del hueso sacro con las crestas ilíacas. Aquí es donde se puede dar la sacroiliitis. Esta es una imagen normal. ¿Qué debemos ver, observar? Un espacio interarticular, que pueden ver que es radiolúcido, o sea, oscurito. El borde es definido, pero no se ve muy marcado, sino que se ve marcado finamente y distinguible, ¿ok? Que recorre todo el largo de la articulación, desde aquí hasta aquí, que está bien definido, ¿ok? Eso es lo que se observa normalmente. Cuando empieza a haber afección de este hueso, generalmente la afección es de un solo lado o bilateral, pero se va borrando, como quien dice, una parte y va avanzando hasta que se borra completamente todo. O sea, empieza de un pedacito y luego va avanzando. Generalmente se va viendo disminución del espacio. Y así es como vamos poquito a poquito dando los grados. Este podríamos decir que es un grado 1. En el grado 1 hay un aumento de la esclerosis y una disminución del espacio, que en este caso es muy fina. Yo podría decir que esta imagen se ve el espacio normal, pero en este caso va disminuyéndose. Y hoy no me traje las demás. Bueno, voy a tener que usar esa radiografía para explicar los demás grados. Como quiera, aquí se ve un grado avanzado. Un grado 2, generalmente lo que se observa es borramiento. De hecho, este es un grado 2. A ver mi plumoncito. Y del otro lado es un grado avanzado, es un grado 3 o 4. Entonces, aquí donde señalé, voy a señalar más abierto para que se vea. Ahí está, este me sirvió más. Se ve que ya está borrado. Si ven esta puntita justo por acá, ya se pierde esa unión, se ve borrosa. Aquí hay una esclerosis, como pueden ver. Esto correspondería a un grado 2 aproximadamente. El grado 1 es a veces indistinguible y solo es la reducción del espacio. Por ejemplo, en esta parte se ve reducido el espacio. Sin embargo, la lesión más importante, que es esta fusión, lo clasifica como un grado 2. Luego, grado 3, generalmente la fusión es mayor, es más avanzada, que sería acá. Aquí podemos ver que mayor parte del hueso, que debería seguir por acá todo esto por acá debería seguir el hueso, se perdió, al menos en esta partecita. Aquí se ve más grande, está más avanzado. Igual, un grado 4, que en este caso pues no lo vemos, el hueso pues está totalmente fusionado. Se puede ver la línea de esclerosis, pero se pierde totalmente el espacio. Sería por esta parte. ¿Ok? La sacroiliitis se puede ver desde radiografía, como las que vieron aquí, y también es detectable por tomografía y resonancia, siendo el estudio más sensible y donde de manera más temprana se ve la resonancia magnética. En este caso podemos ver esta lesión de manera muy temprana, desde semanas antes de que se pudiese distinguir en radiografía. La tomografía en reumatología ha resultado de mucha importancia, no tanto por padecimientos articulares, sino propiamente por padecimientos vasculares. Los medios de contraste han permitido determinar ciertas lesiones de ciertas enfermedades que en el pasado no se veían. Por ejemplo, lo que es la tromboembolia pulmonar. Con el advenimiento de la angiotomografía se hizo de mayor facilidad de observar. Anteriormente, bueno, sigue siendo el gol estándar, pero anteriormente el único método de diagnóstico de una tromboembolia pulmonar era el gammagrama perfusorio pulmonar. Este estudio no era muy disponible en muchos centros, pero en cambio un tomógrafo ya hay casi en cualquier hospital, casi, porque todavía hay poquitos, los más chiquitos, los que no, pero la verdad es que un tomógrafo por lo menos ya es más fácil de encontrar y los equipos de angiotomografía pues son adaptables por configuración y nada más hay que comprar los inyectores especiales para
la inyección del medio de contraste. Tiene la desventaja de la radiación ionizante, que es muy alta. La radiación ionizante de la tomografía comparada a la radiografía es 1000 veces más alta. Generalmente estamos hablando que una radiografía de tórax, la cantidad de radiación que puede recibir puede rondar los 50 a 100 milirats, que es muy poquito. En cambio, una tomografía pulmonar generalmente ronda los 1500 milirats. Hablando de esta escala, usando los milirats. Podemos notar que pues, la diferencia es abismal. Por lo tanto, es un estudio que no podemos usar de seguimiento fácilmente. De hecho, por ejemplo, en pacientes con problemas pulmonares, por ejemplo, tumores pulmonares o, por ejemplo, con antecedentes de neumonitis, independientemente sea la patología, pero, por ejemplo, la neumonitis se ve muy comúnmente asociado al lupus, o de neumopatía intersticial idiopática, que lo ven los neumólogos. En cualquiera de este tipo de enfermedades, este tipo de tomografías de seguimiento se hacen de manera anual, no se hacen más seguida por el riesgo de radiación y el riesgo de cáncer asociado a la radiación posterior. Generalmente este tipo de estudios se hacen de manera anual. En cambio, una radiografía se puede tomar mes con mes o cada 2 meses sin ningún peligro. Una ventaja de la tomografía es la reconstrucción 3D, permite distinguir las regiones de las lesiones de manera más específicas. Esto nos puede servir mucho, por ejemplo, en las tomografías de senos paranasales, cuando vemos un granuloma o una erosión, poder determinar más o menos sus dimensiones. Por ejemplo, eso nos puede ayudar mucho. En este caso específico, por ejemplo, de las tomografías de otorrinolaringología. Como les mencioné, tiene una mayor sensibilidad para detectar lesiones, por lo menos diferenciarlas entre aire, grasa y calcificadas. Esto pues incluye, por ejemplo, en pulmón, regiones de enfisema pulmonar, regiones de bula, regiones de neumotórax o nódulos. Por ejemplo, nos permite hacer esa distinción de manera muy sencilla. A nivel, por ejemplo, de músculo, también nos ayuda, nos permite determinar zonas que retienen el mayor líquido del músculo o zonas que tienen mayor grasa. Esto nos sirve para distinguir cuando una lesión infiltrativa muscular, por ejemplo, en una miopatía inflamatoria, está en un proceso activo o inactivo. Generalmente los procesos activos se puede distinguir el músculo cómo retiene mayor agua. En cambio, los procesos ya crónicos o avanzados, la infiltración de grasa en el músculo nos habla de que pues ya está en una fase tardía. Resonancia magnética. Tal vez es el estudio que actualmente está más en boga de reumatología. Permite diagnósticos muy tempranos y permite hacer mucho diferencial porque se pueden observar lesiones que en los otros no se observan de manera temprana. Generalmente, tanto radiografía como tomografía, puede que los cambios no sean tan tempranos y en resonancia puede que apenas empezando la enfermedad ya se puedan observar alteraciones. La resonancia de músculo es muy útil, sobre todo para poder seleccionar biopsia para estudio de polimiositis, por ejemplo, o también nos sirve para determinar músculos afectados en esta misma enfermedad, grupos musculares afectados. Nos permite también hacer distinciones entre estructuras con aire, hueso y calcio, esto dependiendo en qué fase tomemos el estudio. Las fases más comunes usadas en reumatología es T1, T2, FLAIR y ¿cómo se llama esta? Es una de reforzamiento que me falta. Ahorita que me acuerdo, pero es una T2 reforzada. Ahorita me acuerdo bien el nombre. En todo caso, tiene alta especificidad, como yo les mencionaba. Por ejemplo, en sacroileitis permite ver un infiltrado de líquido, o sea, un edema de los tejidos blandos del cartílago, específicamente en la articulación sacroiliaca. Recuerden que la articulación sacroiliaca es una articulación no móvil, pero permite ver el líquido que se va acumulando en el proceso inflamatorio local desde antes de que se pueda ver algún cambio en los demás estudios. Tiene excelente resolución, permite distinguir de manera excepcional las estructuras
Tiene la ventaja de que no utiliza radiación ionizante, así que es un estudio que fácilmente se puede llegar a repetir, excepto por cuestión técnica y costo. La cuestión técnica es que es un estudio tardado, es muchísimo más tardado que una radiografía y es más tardado que una tomografía. Las tomografías pueden realizarse en 5 a 10 minutos. Una resonancia de región sacroiliaca fácil puede tardar de 45 minutos a 60 minutos. Esa es la gran diferencia. Implica el problema técnico de que pues, el paciente tiene que permanecer inmóvil. Y pues bueno, 45 minutos permanecer inmóvil para un claustrofóbico dentro de un cilindro en el que lo meten a veces resulta difícil. Además de que los sonidos que hace el resonador no son muy bonitos. Generalmente los claustrofóbicos los altera un poquito más. De ahí en fuera es un estudio muy seguro, evitas radiación y pues vuelvo a repetir, está contraindicado en pacientes que tengan prótesis, principalmente de origen vascular. Eso incluye marcapasos, pero también endoprótesis vasculares. Por ejemplo, las que ponen en disecciones de la aorta o aneurismas de la aorta. Está contraindicada, a menos de que sean prótesis biológicas, esas no están contraindicadas, pero pues las prótesis fijas que son metálicas, pues sí, o las mallas que llegan a poner. Prótesis de columna, pernos, prótesis de cadera, placas, brackets, o sea, realmente cualquier tipo de material extraño externo contraindica el procedimiento. Hay de este tipo de cuestiones cuando es necesario y que se pueden operar para retirarse esa prótesis y realizar el procedimiento. Por ejemplo, una cadera, pues no te la vas a quitar para hacerte una resonancia, es imposible, es más riesgoso. Pero, por ejemplo, una placa en la cabeza, si ya tienes varios años que resolviste el problema, conservas tu hueso, o sea, no te hace falta un hueso, puedes retirarte la placa. Muchas veces si tienes el espacio del hueso, a veces si es muy pequeño, se puede retirar la placa, no pasa a mayores. Cuando la lesión, el hoyo que quedó, aunque tenga una exposición encefálica, como es muy pequeña, no causa ningún riesgo. A veces sí se puede. Otras veces los brackets, pues los brackets te los puedes quitar a fin de cuentas. Amalgamas, pues lamentablemente pues te tienes que retirar el diente completo, ¿verdad? Con la amalgama. Las coronas, las dichosas coronas, pues te retiras la corona. Por ejemplo, ese son el tipo de prótesis que te puedes quitar. Pero, por ejemplo, si un marcapasos no te lo vas a quitar. Muchos pacientes dependen para vivir del marcapasos. Ese, pues, no queda de otra. No se realiza el estudio. Lente intraocular me faltó. El lente intraocular también no se pueden hacer resonancia para que lo tomen en cuenta. Eso pues, es otra prótesis que no se puede quitar, lamentablemente. Entonces, para que también tengan en cuenta que los pacientes con lente intraocular no se mandan a resonancia. Creo que esas son las prótesis más frecuentes, ¿eh? No son las únicas, pero son las más frecuentes. Ultrasonido también ha sido, creo que en los últimos 5 años, el estudio que más ha crecido. Ya se usa bastante. Los reumatólogos ya están empezando a hacer ultrasonido, se están volviendo especialistas en ultrasonido de articulaciones porque resulta muy útil para el diagnóstico, tiene muy accesible por el bajo costo, se puede hacer a pie de cama cuando el paciente está hospitalizado, se puede hacer en la consulta de manera espontánea. Entonces realmente el resultado es que se está volviendo un estudio muy cómodo y bastante útil. En artritis reumatoide, por ejemplo, permite determinar cambios tempranos, erosiones en el hueso que muchas veces no son visibles radiológicamente, permite ver procesos inflamatorios a nivel de líquido sinovial. Por ejemplo, permite detectar detritos que son datos inflamatorios en el líquido, por ejemplo. Permite observar de manera temprana también la inflamación de tejidos blandos. Varias maneras el ultrasonido ha estado resultando en un estudio que pues ya más que nada estar de moda, digamos que es una moda que se va a quedar permanente porque ha demostrado ser de utilidad y todos los clínicos lo pueden hacer. Actualmente los que lo están ya llevando como cursos, ya como subespecialidad que apenas están empezando de ultrasonido articular son los reumatólogos.
probablemente los internistas pronto también nos metamos a aprenderlo. De hecho, ya hay cursos para nuestra especialidad para diferentes tipos de ultrasonido. Todavía no en reumatología, pero por ejemplo, el ultrasonido POCUS, que es el ultrasonido portátil en cama, resulta muy útil para paciente hospitalizado, para realizar procedimientos como toracocentesis, que es extracción del líquido de la pleura, paracentesis, para artrocentesis también, para valoración cardíaca rápida, para poder valorar, por ejemplo, trombos intracavitarios, derrames pericárdicos, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, poder determinar también alteraciones de parénquima pulmonar, por ejemplo, infiltrados o consolidaciones, que se ha vuelto muy, muy útil en COVID, e incluso ya hay cursos específicos para COVID de ultrasonido, para intensivistas y médicos internistas. O sea, el ultrasonido no solo en reumatología ha resultado ser muy útil ya, sino en todas las áreas. Y ya, yo creo que va a llegar ahorita, primero las especialidades se van a invadir de ultrasonido. Por lo menos sé que en medicina interna ya debemos prepararnos. Lo vamos a empezar a usar mucho. Y creo que va a llegar un punto en que se va a empezar a hacer enseñanza en la facultad. No para ser radiólogo, sino para por lo menos saber los datos básicos y el uso rápido de un ultrasonido. Porque de hecho sí hay médicos generales que ya están haciendo sus diplomados y se hacen diplomados en ultrasonografistas, que es muy común, ya es muy común encontrarlos, francamente. Entonces, tiene esas ventajas. Demás estudios en reumatología, pues ya vamos a acabar con esto prácticamente. Estos estudios son, creo que no me va a dar tiempo, los tomamos la siguiente clase si quieren. Ya es lo último de la diapositiva, pero yo creo que así lo tomamos para llevarnos con calma porque no les quiero tomar tiempo de sus otras clases. Son estudios especializados, son nada más para explicar en qué enfermedades se utilizan. La angiografía creo que ya lo mencioné. Bueno, lo mencioné la angiotomografía, pero la angiografía es lo mismo. Más adelante ya nada más menciono las especificaciones con diferencia, pero angiografía y angiotomografía se usan para lo mismo. Y ya acabando esto, ya damos pauta al siguiente tema, que es dolor, ¿ok? Pues gracias, chicos. Nos vemos, me parece que el lunes, ¿verdad? Y pues espero que hayan disfrutado de su puente. Yo la verdad batallé un poquito porque tardé en conseguir la conexión, contraté Telmex, conseguí que vinieran en puente y me sucedió ahí un accidente de tráfico, pero ya ahí de en fuera yo creo que ustedes pasaron mejor puente que yo, ¿eh? Entonces, chicos, quieren preguntas, los vemos en WhatsApp para no tomar tiempo porque supongo que ahorita van a tener clase. Y hasta luego, doctor. Muy bien. Gracias, Dale, doctor. Gracias, Se doctor. mejore. dale.